Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 13 de Educación Cívica que corresponden al Poder Judicial. En este caso, para hablar del Poder Judicial debemos recordar una famosa pirámide que tiene este Poder Judicial. Empezamos nosotros por lo que son las faltas. Cuando uno ha cometido faltas y no ha cometido delitos, se va a acercar entonces a dos partes del Poder Judicial, lo que vendría a ser el juez de paz o el juez de paz letrado. ¿Cuándo voy a acudir al juez de paz letrado? ¿Se acuerdan ustedes del tema de mecanismos de resolución de conflictos? Tendríamos negociación, mediación y conciliación. Entonces existían centros de conciliación al cual nos acercábamos cuando tendríamos nosotros problemas familiares como pensión de alimentos, tenencia de menores, cuando habrían problemas de deudas o también de contratos y similares. Cuando tú has presentado la conciliación y la conciliación no ha sido resuelta o las personas no ejecutan lo que queda en el acta de conciliación, tienes la oportunidad de pasar luego al juez de paz letrado. Imaginemos de que tú fijaste una pensión de alimentos y al final no te pagan igual la pensión de alimentos. En este caso, ¿dónde vas a ir? Al juez de paz letrado. Ese es el caso de si tú vives en un distrito. Pero si tú vives en un centro poblado, no existen ahí los centros de conciliación. Entonces el juez de paz hace a la vez de conciliador como del juez de paz. Luego, cuando ya es un delito, por ejemplo, asesinatos, y de repente ya cuando la persona va a tener una pena o alguna sanción mayor, ya pasamos al otro rublo de los delitos. En este caso, al primer lugar que se acude es al juez especializado o mixto, que tiene salas de diferentes tipos, sala familiar, sala penal. Cuando alguna situación se va a apelar o no es resuelta en el juez especializado o mixto, inmediatamente pasamos nosotros a la Corte Superior, que si tampoco se resuelve el caso, pasamos inmediatamente a la Corte Suprema. En este caso, ¿dónde se encuentra el juez especializado mixto? Si estamos en centro poblado y distrito, nos va a tocar luego provincia. Y la Corte Superior aparece nuevamente el distrito, pero ya no el distrito administrativo que nosotros conocemos, sino un distrito judicial, creado exclusivamente para la administración de la Corte Superior. Y la Corte Suprema se encuentra en todo el ámbito, o atiende todo el ámbito nacional, ¿no? Su sede la encontramos aquí en las zonas de Lima. Entonces, este representante de la Corte Suprema es considerado también el representante mayor del Poder Judicial, o en otros casos, el titular. Aquí tenemos la pregunta. En una exposición sobre los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, un participante interviene preguntando acerca de quién es el titular del Poder Judicial, a lo que el expositor responde que es juez especializado de la Corte Suprema. No puede ser. Ministro de Justicia, si bien el ministro de Justicia tiene competencias de apoyo judicial, no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Juez superior de un distrito judicial, entonces tú dices juez superior de un distrito judicial, es correcto, sin embargo hay un órgano mayor todavía. Juez supremo de un juzgado provincial, juzgado provincial es juez especializado, entonces juez supremo es la Corte Suprema. ¿Y quién es el titular del Poder Judicial? El presidente de la Corte Suprema, porque es el máximo órgano del Poder Judicial. Ahora, habíamos visto un poco las ubicaciones, ¿no es cierto? Vamos a organizar entonces qué órgano del Poder Judicial atiende a qué parte de la jurisdicción político-administrativa. Entonces, en nuestra pirámide, ¿quién estaba abajo? El juez de paz, que hacía dos funciones, de conciliador y de juez de paz, porque se encontraba en un centro poblado.
Luego, sobre el juez de paz venía el juez de paz letrado. Entonces, si hablamos de juez de paz letrado, si le sigue al juez de paz, que es un centro poblado, vendría a ser un distrito. Hay dos distritos, judicial es creado y político-administrativo es el que ya nosotros conocemos, entonces sería el de aquí. Después de un distrito que sigue, la provincia. Y después en la pirámide venía juez de paz letrado. ¿Y quién seguía? El juez especializado o mixto. Provincia. Entonces ya tenemos juez de paz, centro poblado, juez de paz letrado, distrito, juez especializado mixto, provincia. ¿Y qué sigue entonces? Un departamento región, ¿no? Pero en este caso lo que aparece son distritos judiciales creados para administración del que sigue del juez especializado, que vendría a ser la Corte Superior. Corte Superior, distrito judicial. Y la cabeza del Poder Judicial era la Corte Suprema, que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional. Por lo tanto, sería Corte Suprema letra C. Y según las claves, entonces nos quedaría B, A, E, C, D, la clave B. Un profesor de educación cívica explica a sus alumnos que todo juez de paz debe desempeñarse con responsabilidad, mantener una reputación intachable, emplear un lenguaje correcto ante la comunidad, preservar la independencia judicial y su imparcialidad. Agrega que es por esto que a los jueces se les piden ciertos requisitos para ejercer dicho cargo en el Perú. En función del caso, identifique cuáles pueden ser estos y luego marque la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados. En este caso, entonces, ¿quién es el juez de paz? ¿O cuál es la diferencia entre un juez de paz y los otros jueces? Todo juez o fiscal es elegido y designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, el juez de paz es elegido por voto popular. Ahora, los jueces, casi siempre, mejor dicho, todos los jueces son abogados, mientras que el juez de paz no precisa ser abogado. Por lo tanto, si este juez de paz puede ser por elección popular, todo cargo elegido por elección popular que sea de menor cuantía, tenía la cláusula de ser revocado. Entonces, ya más o menos tenemos aquí las características de un juez de paz. Pero hablemos de los jueces en general. Los jueces no pueden ejercer funciones administrativas públicas en el Estado si son jueces. Por lo tanto, el juez tiene incompatibilidad con las funciones públicas que no sean la docencia universitaria. Además, este juez tampoco puede ejercer algún cargo o pertenecer a las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, si es juez, también tiene que tener, dicen por aquí, una reputación intachable. Entonces, por lo tanto, no tiene que tener condena o proceso judicial abierto. Entonces, vamos a ver cuáles son las características y marcar verdadero o falso. El juez de paz debe conocer el dialecto del centro poblado. Nosotros sabemos que el juez de paz se encuentra en los centros poblados. Y obviamente que si lo han elegido es porque va a resolver los casos. Por lo tanto, tiene que conocer el dialecto del lugar. Ser funcionario público. Decimos que no puede ser a la vez juez de paz y ser un funcionario del Estado. No haber sido condenado es verdadero. No puede tener condena ni pertenecer a las Fuerzas Armadas. Pertenecer a las Fuerzas Armadas, entonces sabemos que no. Ser necesariamente abogado, tampoco, porque acabamos de decir que los jueces o fiscales elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura son abogados, mientras que el juez de paz puede ser una persona que tiene simpatía y sano juicio para decidir los problemas de la sociedad, y entonces el centro poblado lo elige a él como el mejor candidato. Entonces tenemos aquí que vendría a ser la letra C. Y como último tenemos aquí los principios. Una persona sin saber por qué es detenida por más de 72 horas en las celdas de la comisaría de un distrito de Lima, ¿qué principio de la función jurisdiccional del Poder Judicial se vulnera a la persona del caso referido?
Si la persona no tiene conocimiento de por qué la han detenido y encima son más de las horas que reglamenta el debido proceso. Entonces vamos a ver cuáles son los principios y qué tienen que ver con ello. Principio de publicidad de los procesos, salvo disposición contraria a la ley. ¿Qué significa principio de publicidad? Si ustedes se han dado cuenta, cada vez que hay una entrega de herencia o de repente un proceso judicial, es publicado. Que puede ser publicación en un diario, por eso que en los diarios abajito se cita a las personas, audiencia pública, o también el resultado es publicado ahora en el sistema web del Poder Judicial. En este caso, ni siquiera sabía por qué estaba detenida, pero no ha habido ninguna publicación ni una sentencia. Principio de no dejar administrar la justicia por vacío o deficiencia de ley. ¿Recuerdan que era un vacío de ley? Permitido estacionarse, prohibido estacionarse. Acá si te estacionas es un delito, si te estacionas acá no es delito, y si me estaciono en esta esquina, no se sabe si es prohibido o permitido, pero no por eso puedo entrar a un proceso judicial. Tendrían que determinar en dónde me he estacionado para ver si era permitido o prohibido. Pero no, aquí esta persona ni siquiera sabe por qué, ni no señalan qué es lo que ha cometido, qué delito ha sido situado. El principio de no ser penado sin proceso judicial. A él o a esta persona no le han avisado por qué lo han detenido, pero tampoco lo han sentenciado, simplemente está en la comisaría. Entonces no ha habido sentencia. Por lo tanto, no podríamos decir que no se ha cumplido el debido proceso, porque en realidad todavía lo único que sabemos que se ha faltado es la hora que es más allá de las 24 o 48 horas señaladas. El principio de ser informada inmediatamente de las causas de su detención. Recuerden que toda persona debe recibir un documento en el cual nos digan por qué nos están deteniendo, tomando en cuenta que hay el principio de inocencia, que mientras no seamos analizados o llevados a un proceso judicial, la persona sigue siendo inocente. Y el principio de la defensa gratuita para una persona en casos de recursos. Hay gratuidad del proceso que te permiten tener un abogado de oficio y que en realidad exime los pagos correspondientes para los trámites judiciales. En este caso, lo más claro por lo cual ha sido detenida y ni siquiera sabe por qué está detenida, sería el principio de ser informada inmediatamente de las causas de su detención. También podemos encontrar otros principios que hacen alusión a los temas de la seguridad personal, ¿no? Que ya hemos visto en las primeras clases. El tiempo en el cual tú tienes que ser detenida, la orden de la detención, el derecho a tener un abogado y el derecho a no perder la comunicación. En otras palabras, que no pueden dejarte incomunicado. Entonces, con eso estamos terminando las preguntas sobre el Poder Judicial, que estaríamos cerrando también el bloque de los 3 poderes judiciales, ejecutivo, legislativo y judicial.